¿Eh? Las marcas adentro, ¿no? Que es- Sí, ahí vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Estaba esperando a ver si se conecta más gente. Alfombra en el piso, acá para que suba. En el piso, ¿no? Aquí, acá. Bueno, con- qué raro. Ah, tiene un hueso. Quiet. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Hola, buenas tardes, ahí sí. Bueno, me alegro mucho. Bueno, sí, yo también no sé muy bien por qué rompieron el grupo anterior. No sé si todos los que están en el grupo anterior se notificaron de la apertura de este. Yo después voy a poner un mensajito ahí por el sistema. Nada, qué sé yo. No. El tema es que no quede como la mitad del grupo perdida por un lado, así que nada. Después yo voy a poner un mensaje y si no voy a pegar mal el grupo yo. Bueno, también lo voy a preguntar en el chat si quieren que lo arme yo y ya, porque si no va a quedar un grupo por un lado, otro grupo por el otro, y es lo que yo quiero evitar. Bueno, vamos a ver hoy ya lo que es la unidad número 2 3 la 2 sobre todo. Es una unidad relativamente corta que habla de tipología y clasificación constitucional y también de mutaciones constitucionales. Eh, el tema es así. Vieron que yo les comenté el jueves pasado que sancionar una constitución nacional es un proceso histórico que comienza con el inicio del el Estado como comunidad política, y culmina a partir de que ya están afianzados los cuatro elementos: población, territorio, poder y gobierno, y una vez que ese pueblo dentro de ese territorio puede proclamar su soberanía, es decir, hacia afuera proclama que es el dueño del territorio porque lo independizó, porque nada, se pudo apropiar de ese territorio, es que decide organizarlo de acuerdo a cómo políticamente acordaron en la etapa previa a la sanción de la Constitución Nacional. Es decir, cuando nosotros miramos la propia historia argentina, ¿qué es lo que advertimos? De la Revolución de Mayo, ¿cuándo fue? En 1810, que la Declaración de la Independencia fue en 1816 y que la sanción de la Constitución Nacional fue en 1853, 1860. Perfecto. Entonces, con esto, ¿qué es lo que les quiero decir? Que un poquito como un muy pequeño resumen de lo que habíamos visto el jueves pasado, que sancionar la Constitución Nacional es un proceso histórico, un proceso político que culmina en una obra jurídica. La Constitución Nacional es el lazo jurídico que engloba o enlaza, valga la redundancia, los cuatro elementos del Estado, que son la población, el territorio, el poder y el gobierno, a partir de un proyecto político que se fue cocinando, gestionando, gerenciando en ese tiempo, en ese lapso temporal que va desde la Revolución, la Declaración de la Independencia, hasta que se ponen de acuerdo en cuál va a ser el contrato social que va a unir a esa población dentro de un territorio. Siempre tengan presente esto, ¿eh? Detrás de una constitución hay un proceso político previo que es un poco el que justifica o explica la Constitución Nacional. Y si ustedes se ponen a pensar, lo mismo pasa con las normas, lo mismo pasa con los proyectos políticos. Siempre hay una etapa en donde, bueno, entre comillas, se persuade a la sociedad, al grupo humano, de la conveniencia de determinadas normas, de determinados
agendas políticas, por así decirlo, agendas sociales, económicas, institucionales, y después que se cocina, se convence, se convalida, obviamente, a través de los procesos electorales, es que se termina de sancionar las normas para, como se llama, poder llevar adelante el marco institucional que permita trasladar la idea de los dichos a los hechos. Muy bien, ¿por qué les hice esta introducción? Les hice esta introducción para que ustedes comprendan qué es la tipología constitucional. La tipología constitucional, ¿qué es lo que implica o qué es lo que significa? Que nos tenemos que poner de acuerdo en, bueno, ya podemos redactar la Constitución porque estamos de acuerdo en el proyecto político, en el contrato social, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a redactar la Constitución Nacional? ¿Qué significa esta pregunta o a qué apunta esta pregunta? Bueno, obviamente, la respuesta a esta pregunta va a estar dada en función de cómo fue el proceso político previo. Es decir, yo tengo que responderme, ¿qué tipo de constitución voy a dictar? Porque el concepto de tipología constitucional apunta a esto, a responderse, ¿qué tipo de constitución voy a dictar? Esa norma jurídica que voy a redactar para organizar el Estado va a estar enfocada o sostenida en un pasado que la justifica, en un presente que le impone o en un futuro que la reclama. ¿Entienden esto? Es decir, la Constitución va a ser consecuencia de un pasado dado, de un presente dado o de un futuro imaginado. Bueno, la respuesta a estas tres preguntas es lo que va a explicarnos el tipo de constitución que se va a redactar dentro de un Estado. Es decir, muy brevemente, ustedes eh, más o menos históricamente conocerán que hay estados como que siempre fueron dueños de su territorio. Por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, qué sé yo, Gran Bretaña, por ejemplo, Francia a su manera. Si bien es cierto que los límites de los estados contemporáneos se han modificado mucho, hay estados que, por un tema geográfico, por un tema insular, siempre han estado donde han estado, qué sé yo, Rusia, Gran Bretaña, eh, qué sé yo. Eh, Italia no es el mejor ejemplo porque se terminó de configurar a fin del siglo XIX, pero bueno, los Países Bajos, sí, esos estados tienen una historia determinada que explica sus textos constitucionales, pero hay otros estados que nacieron producto de las revoluciones. Entonces esos estados al pasado como que no le deben nada, le deben al presente y le deben al futuro. Entonces, por eso, es decir, cuando uno tiene que redactar una constitución nacional, comprender esa constitución nacional es también comprender el pasado que le dio origen, un pasado que se tiene, por ejemplo, en estos países que mencioné al principio, Inglaterra, Francia, los Países Bajos, Rusia, o un presente que se impone sobre un pasado determinado. Por ejemplo, qué sé yo, los países que abolieron las monarquías absolutas y se transformaron en repúblicas, y que dieron inicio a una nueva etapa en la cual, entre comillas, se desdecían de las instituciones con las que se habían manejado a ese momento. Y también hubo países como el nuestro que aparecieron en un momento histórico determinado, producto de la caída de los imperios, las luchas independentistas que se dieron como consecuencia de ello. Entonces, bueno, pasado no había, el presente era incertidumbre y se apostaba a un futuro en base a las ideas que estaban reinando en el mundo de manera revolucionaria. Si ustedes más o menos recuerdan la historia, qué sé yo, recordarán que a posteriori de que acá se lleva adelante la lucha por la independencia, tanto Belgrano, San Martín, Rivadavia, eh, por no, bueno, por no mencionar más nombres históricos, mandaban misiones a Europa o participaron de misiones a Europa para ver cuál era la mejor forma que institucionalmente convenía organizar a la que iba a ser la República Argentina, porque evidentemente había cierto desconcierto de qué tipo de institución había que instalar en un país que era nuevo y que estaba cortando lazos con su pasado. Entonces, bueno, la tipología, les reitero, la tipología constitucional apunta un poquito a desentrañar esto. Es decir, bueno, yo hago una constitución, ¿de qué manera? Voy a redactar una constitución, ¿de qué manera? Producto de un pasado, producto de un pasado que me condiciona, producto de un presente que me reclama, producto de un futuro que imagino.
Bueno, estas tres formas de pensar la redacción de una Constitución Nacional se corresponden con la tipología histórica, la tipología sociológica y la tipología racional normativa. La República Argentina tiene una Constitución que se corresponde con la tipología racional normativa. La tipología histórica, no porque, bueno, por lo que les acabo de comentar recién. Países, por ejemplo, como Inglaterra o Gran Bretaña, ¿qué fue lo que hicieron? Pasaron, comillas esto, pacíficamente, de una monarquía absoluta a una monarquía parlamentaria. Pero ellos no negaron la función del rey, la función en su momento de la Cámara de los Lores, los títulos de nobleza, las formas judiciales legadas por la monarquía, las fueron adaptando, pero obviamente a partir de un reconocimiento de un pasado que los había, entre comillas, fundado, fungido dentro de ese territorio y que, si bien tuvieron algunas escaramuzas internas, no fueron revolucionarias del tipo de tirar la monarquía por la ventana, salvo algún breve episodio histórico que ellos rápidamente se encargaron de borrarlo, ¿no? Como fue la famosa revolución orwelliana, que derrocó a Jacobo I, pero bueno, no lo vamos a explicar ahora, tampoco tiene mucho sentido. Pero a lo que voy es que aquellos países que no niegan, no niegan su historia, sino que la adaptan a los nuevos tiempos, bueno, esos países van a dictar un texto constitucional que se corresponde con la tipología histórica. Por el contrario, la tipología sociológica, ¿qué significa? Bueno, la tipología sociológica significa que yo voy a redactar una constitución conforme a un presente determinado. ¿Qué significa esto? Bueno, ustedes también habrán visto, recordarán, tendrán presente, sobre todo ha pasado mucho en Sudamérica, que los proyectos políticos, a ver cómo les puedo explicar, novedosos, que pretenden ser revolucionarios, refundantes del Estado, advierten que los textos constitucionales con los que llegan al poder no les permiten llevar adelante su proyecto político. Entonces lo primero que tratan de hacer es de reformar el texto constitucional para que ese texto constitucional encuadre en el proyecto político con el que pretenden reorganizar a la sociedad, al Estado y a las instituciones. Bueno, qué sé yo, Bolivia, Venezuela, en su momento Chile, Ecuador, son ejemplos de tipología sociológica. ¿Por qué? Porque, les reitero, la Constitución termina expresando el proyecto político del momento. ¿Cuál es el problema de las constituciones sociológicas? Que si cambia el gobierno, que si, entre comillas, cambian las circunstancias que dieron origen a esos textos constitucionales, la norma queda vieja. Y si la norma queda vieja porque el que la sancionó perdió el poder, porque el gobierno de turno ya no existe más, etcétera, 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 la Constitución, en lugar de ser una Constitución, pasa a asimilar a una ley común. Y la Constitución no es una ley común, sino que la Constitución es un proyecto político, es un proyecto institucional, es un acuerdo que trata de trascender en el tiempo. Esto como si ustedes me dijeran, creo que alguna vez, no sé si yo les diga a ustedes, siempre les doy este ejemplo, que a mí me gusta decir, sí, vamos a correr una maratón de 42 kilómetros. Y a lo mejor ninguno de nosotros tiene experiencia en correr maratones. Pero bueno, qué sé yo, no sé, solemos trotar 2 veces por semana. Entonces vamos, contratamos un preparador físico y nos dice, mira muchachos, para correr 42 kilómetros, primero hay que empezar a correr 5, después hay que correr 10, después hay que correr 15, 20, 25, 30, hasta llegar a los 40, más o menos repetirlo, hacerlo en 2 tandas, papá, y es un proyecto de, qué sé yo, 6, 9 meses. Entonces, ¿esto qué significa? Que yo no puedo a la mitad de un proyecto decir, che, ¿sabes qué? No, esta semana o este mes no vamos a correr 10 kilómetros porque estoy cansado, estoy con mucho laburo, no tengo como para salir a correr 10 kilómetros 3 veces por semana durante este mes. Bueno, entonces no vas a llegar, porque evidentemente vos consultaste con un profesional y el profesional te hizo un proyecto que puede tener un margen de adaptación, pero no si empezamos a cambiar el programa en virtud de los proyectos laborales. Es decir, o te dedicas a tu trabajo, te dedicas a correr maratones de 42 kilómetros. Es un poco exagerado el ejemplo que estoy dando, pero es algo que yo les trato de que ustedes comprendan la importancia que tiene de tener un proyecto y de tratar de ser lo más fiel posible a ese proyecto para que esa idea final que te tratás de consagrar
llegue a buen puerto. Los proyectos constitucionales y sociológicos parten de ideas de asimilar casi la Constitución en una ley y decir, bueno, es decir, obviamente todo el que está en el poder tiene una pretensión de, qué sé yo, de eternidad, pero la realidad te indica que nadie es eterno en el poder, nadie es eterno en el poder, y si el texto constitucional queda como muy engarzado al proyecto político de turno, el proyecto político de turno termina y las instituciones, la idea, ese proyecto social que armaste, no te va a servir para los que vienen detrás tuyos. Siempre también a mí me gusta pensar lo siguiente, que es para que ustedes también incluso lo piensen, puertas adentro. Nuestro presente se debe a un pasado, a alguien que lo pensó, y el futuro se va a corresponder con los que están pensando en este presente el futuro próximo. Entonces, siempre esto es así. El pasado justifica el presente y el presente va a justificar el futuro. Va a haber alguien que, ¿qué es lo que va a hacer? Va a haber alguien que va a pensar las leyes, va a haber alguien que está pensando en las instituciones. Bueno, ok, pero les reitero, una cosa es pensar a nivel constitucional y otra cosa es pensar a nivel legal, ¿eh? Son dos planos diferentes. Las normas se pueden cambiar, se pueden modificar, como vos más lo quieras hacer, pero la Constitución es un proyecto más pensado en varias generaciones, generaciones futuras. Obviamente, esto nos sirvió para presentar nuestro texto constitucional, que como yo le decía, se corresponde con el proyecto racional normativo. ¿Qué significa esto? Es un proyecto que imagínense que tiene casi 200 años, fue modificado en 5 oportunidades, ninguna reforma fue, no sé cómo explicarle, que lo cambió a nivel institucional o que lo cambió a nivel proyecto político. Y bueno, qué sé yo, también como yo les comenté la clase pasada, durante yo no me acuerdo, las modificaciones o los dolores de cabeza que hemos tenido como sociedad se han correspondido mucho más con la falta de apego de los gobernantes de turno, con las obligaciones constitucionales y con la forma en que se quiere estirar o adaptar la Constitución Nacional a los proyectos políticos de turno con las consecuencias que están a la vista. Resumiendo, nuestra Constitución se corresponde con el proyecto racional normativo, porque es una Constitución que fue redactada pensando en un futuro determinado, pensando en una institucionalidad determinada, pero que, como les decía yo recién, lamentablemente el retorno de la democracia, esta parte, no ha tenido, no ha tenido mucha, como se llama, suerte. Muy bien, ¿se entiende entonces por qué es racional normativo el texto? ¿Se entiende por qué es racional normativo el texto? Sí, sí. Sí, Bueno, perfecto. Muy bien. Vamos ahora a ver cómo vamos a clasificar constitucionalmente. ¿Me escuchan bien, verdad? sí, sí, se escucha ¿Eh? bien. Perfecto, perfecto. Vamos a ver cómo vamos a clasificar constitucionalmente nuestro texto, ¿sí? Vamos a ver cómo vamos a clasificar constitucionalmente nuestro texto. Nuestro texto y, bueno, en general, los textos constitucionales existentes y vigentes. Muy bien. Piensen conmigo lo siguiente. Hay muchas, cuando yo hago una clasificación, ustedes eh, vieron algo de filosofía, del colegio, del ciclo básico, eh, no sé, a lo largo de su vida, ¿vieron algo de filosofía o nunca nada? Sí, sí, sociología también parecido. Bueno, ¿ustedes qué recuerdan? ¿Cuáles eran las categorías con las que Aristóteles clasificaba el mundo? ¿Se acuerdan las 10 formas, las 10 categorías de Aristóteles para clasificar el mundo? Bueno, sustancia, tiempo, forma, lugar, espacio, eh, y qué sé yo. Ahora ya no me acuerdo cuáles eran exactamente las 10. Pero bueno, eh, pero bueno, eh, eh, como les quiero decir,
¿A qué apunto yo con esto? A lo que yo apunto con esto es que la clasificación, ¿para qué sirve? Bueno, la clasificación sirve un poco para determinar un objeto. Por eso a mí me interesa clasificar algo, para poder determinarlo. En todo lo que es la filosofía clásica, que esto que lo otro, tenía una gran ansiedad por poder determinar el mundo, ¿no? Es decir, el mundo es un pensamiento, el mundo es una materia, el mundo primero existe como pensamiento y después como materia, al revés, primero como materia y después como pensamiento. Lo que crea el mundo es una naturaleza inmanente y todo el resto es, por el contrario, es materia. Bueno, son debates muy interesantes, pero bueno, nosotros tampoco lo vamos a desarrollar en este curso porque no es propiamente lo que nos interesa a nosotros. Pero lo que yo le quería decir es que también hay una forma de clasificar la Constitución Nacional. ¿Para qué? También hay una forma de clasificar la Constitución Nacional para tratar de establecer su contenido, su existencia, su razón de ser. ¿eh? Entonces, fíjense, nosotros vamos a tomar 5 formas de clasificar el texto constitucional. Una, la que tiene que ver con una clasificación formal y material. Otra, la que tiene que ver con si la Constitución es rígida o flexible. Otra, que tiene que ver si la Constitución tiene contenido pétreo o no tiene contenido pétreo. Otra, si la Constitución es otorgada, pactada, impuesta. Y otra, si la Constitución es escrita o no es escrita. 5 formas de clasificar un texto, y estas 5 formas de clasificar el texto constitucional lo que nos permite es, ¿cómo se llama? Lo que nos permite es comprenderlo, comprender su existencia, comprender su razón de ser. Y vamos a empezar por la primera clasificación formal o material. Y ustedes lo siguen, ¿no? Si yo les preguntase a ustedes, formalmente, ¿cómo es nuestro texto constitucional? ¿Y ustedes qué me responderían? Bueno, usted me podría responder, bueno, la Constitución formalmente tiene 129 artículos, tiene un preámbulo que es la presentación, tiene una parte dogmática que es la Declaración de Derechos y Garantías, y tiene una parte orgánica que es la división de poderes. Bueno, excelente, muy bien. Y yo le pregunto a ustedes, ¿y materialmente cómo es la Constitución Nacional? Y ahí la cosa se va a complicar un poco más. ¿Por qué? Porque la clasificación material, ¿a qué va a apuntar? Bueno, la clasificación material a lo que va a apuntar es que ustedes me digan a mí, es que ustedes me digan a mí, tipo, es que ustedes me digan a mí, tipo, es que ustedes me digan a mí, tipo, ¿cómo se llama? Bueno, de esta constitución se cumple esta parte, se cumple esta otra, aquella que se cumple de tal manera. ¿Por qué? Porque les reitero, lo que a mí me interesa es, ¿cómo se llama? No solamente lo que dice el texto normativo, sino aquello que se cumple. Es decir, porque la Constitución puede ser muy linda, pero si la Constitución no se cumple, ¿de qué me sirve? Si la Constitución no se cumple, ¿de qué me sirve? No me sirve absolutamente de nada. Pero determinar qué artículos se cumplen y qué artículos no se cumplen es muy importante para trabajar en aquellos que no se cumplen. ¿Entienden esto? Esa es la razón de ser también de diferenciar la Constitución formal de la Constitución material. Esa es la razón de ser, de diferenciar la Constitución formal de la Constitución material. Pero que, por ejemplo, siempre dicen, no, la Constitución parecería algo porque no sirve para nada, que es un gran chiste. No, no. Tiene partes que se cumplen muy seriamente. Si no, no tendrían tantos problemas los gobiernos de turno, o qué sé yo, desde que la Constitución existe con el texto constitucional, porque te limita institucionalmente, porque tiene que hacer determinadas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay otras partes que no se cumplen. Hay que poder identificarlas para qué, para poder trabajar las razones que llevan a que una Constitución no se cumplan y de esa manera poder hacer efectivo ¿cómo se llama? Aquello que
¿cómo se llama? La Constitución Nacional nos promete. A modo de ejemplo, ¿se les ocurre algún artículo de la Constitución Nacional que no se cumple? No, ¿Seguro? ¿Seguro? Si lo piensan un poco lo van a encontrar, ¿eh? Nación digna, salario digno, ¿qué más? claro, o sea, pueden llegar a estar, pero es como no sé la Constitución particularmente, yo no me encuentro con esa situación de comparación. Claro, bueno, es decir, pero bueno, ustedes muchas veces, si prestan un poquito de atención a lo que llama, lo que sería la agenda pública, por así decirlo, ustedes se van a encontrar con que muchas de esas insatisfacciones son producto de qué cosa? Son producto de una expectativa que no se correlaciona entre lo que dice el texto y lo que se vive en la realidad. Es decir, y ojo, para salir del salario, de limitaciones, que son temas que la Argentina siempre se reclama. Pasa también cuando la gente quiere tener un orden determinado, por volver a tu casa, que no te encuentres una ruta, qué sé yo, que los reclamos no sean salvajes. Bueno, eso muchas veces, si bien es cierto que no había contramarchas contra aquello que te rompían, no sé, tu posibilidad de volver a tu casa, eh, también es cierto que, también es cierto que, también es cierto que como posibilidad existe, ¿no? Muy bien. Bueno, esa es un poco la idea, eso es, es un poco la idea entonces de lo que es la constitución formal y lo que es la constitución material. La constitución formal es lo que la constitución dice. La constitución material, por contrario, es lo que la constitución nacional puede cumplir, por así decirlo. Una cosa es lo que la constitución dice y otra cosa es lo que se cumple, lo que se realiza. Analizar cuánta diferencia hay entre lo que se dice y lo que se cumple es una tarea muy importante en la ciencia jurídica porque precisamente, no sé si yo lo comenté acá o no, aquellos países que más correlacionan la forma con la materia, con lo sociológico, son aquellos países que realmente más desarrollados son. Los países que más se apartan de su proyecto político y su proyecto institucional son aquellos que más subdesarrollados se encuentran. Porque ustedes nunca van a encontrar un país que niega derechos a las personas. Lo que sí van a encontrar son países que te prometen muchas cosas, pero que cumplen muy pocas. Esos son los países subdesarrollados. Aquellos países que tienen una lejanía muy importante entre lo que dice la norma y la norma finalmente cumple. Bueno, vamos a ver la otra, es constitución rígida o flexible. Una constitución rígida cuando no permite con facilidad la reforma de su contenido. Por el contrario, una constitución es flexible cuando facilita, permite la reforma de su contenido. Generalmente la rigidez o no de un proceso de reforma va a estar dada porque, bueno, esencialmente si le permiten al Congreso, ¿cómo sería sancionar una ley a partir de la cual se modificase el texto constitucional? Bueno, la República Argentina es una constitución rígida, porque precisamente no permite con facilidad la reforma del texto constitucional y por el contrario pone trabas para que el texto constitucional pueda ser reformado. Cuando ustedes de nuevo
miran la historia argentina, ¿con qué se dan cuenta? Se dan cuenta con que, como el texto constitucional costó casi 40, 50 años poder dictarlo, era evidente que aquellos que sancionaron el texto constitucional se encargaban de poner, no sé si la palabra es trabas, pero condicionantes para establecer una sociedad fácilmente quitable, modificable, reformable. Y les reitero, aún así todo, la causa que explica la derrota institucional argentina de 50 años de democracia pegó entre lo que dice el texto y lo que dice adelante Perdón, profe, los pero no se escucha muy intérpretes bien. del texto. Ahí como este, tipo, no, deja, vos no sabes, soy yo, ahí me escuchas mejor, Se escucha un poco ahí, trabado, la verdad. Como si se entrecortara. Va, no sé si solo a mí. ahí me escuchas mejor, ahí me escuchas mejor. Yo personalmente no. No sé, no quiero interrumpir por si los demás Recién sí. ahí sí, igual.
volvemos a escuchar. Yo sigo escuchando un poco trabado, pero de última, no sé si los demás siguen escuchando así.